Seguimos en este cubrimiento del coronavirus en Ibagué y sin lugar a dudas una de las personas que tienen más claridad, conocimiento de esta situación y que más confiabilidad genera en el público ibaguereño es el doctor Harold Trujillo. Es médico internista, neumólogo, especialista también en cuidado intensivo. Doctor Harold, bienvenido al Olfato. Lo invitamos para hablar de esta situación desde diferentes ángulos. El gobernador estuvo aquí este fin de semana aquí en el hospital y él decía que mayo será un mes difícil. Si usted fuera el alcalde de Ibagué, ¿qué medidas tomaría? Yo sé que usted es médico, pero si usted fuera el alcalde, ¿qué medidas tomaría? Eduardo, muy buenos días a todos, al Olfato y a sus seguidores, que son muchos. Gracias por esta entrevista. Yo le diría muy respetuosamente a todos los mandatarios del país que continuemos con las medidas del aislamiento preventivo y obligatorio en sus casas. Y si el comportamiento ciudadano no es el adecuado, aumenten más las medidas restrictivas de movilidad. Esto es una medida que nos ayuda muchísimo a la contención de la diseminación de la enfermedad. Va a disminuir el número de enfermos y contagiados y posiblemente nos va a ayudar también a disminuir el número de muertos. Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos. Continuamos básicamente en la preparación nosotros como profesionales de la salud, intentando tener las mejores condiciones para atender a los enfermos que va a llevar esta pandemia, pero sí necesitamos la ayuda de medidas restrictivas que lleven a disminuir básicamente la movilidad. Si nosotros fuéramos disciplinados de todo punto de vista, pues tendríamos un mejor comportamiento social. De pronto estas medidas no serían las que tendríamos que recomendar en algún momento. Por eso necesitamos la colaboración de todos. Pero observamos mucha gente en la calle, no solo por indisciplina, sino también porque el gobierno nacional entregó unas excepciones y en esas excepciones está la ida al banco, ir a hacer muchas diligencias y eso ha permitido ver mucha gente en la calle. ¿Usted cree que deberíamos ser más estrictos con el aislamiento, como por ejemplo lo hizo China, que cerró literalmente la ciudad? Bueno, tenemos dos ejemplos no tan lejos. El China es básicamente el pilar de la hora cero y el inicio de la pandemia, pero Perú nos ha dado un ejemplo importante, tomó medidas restrictivas muy serias en la primera fase de la contención de la enfermedad y hoy vemos reflejado el número de casos inferior en Latinoamérica y eso les ha dado resultados. Entonces si se toman las medidas desde el punto de vista de salud pública, lógicamente con asesorías, esto lleva un impacto social y económico muy grande, pero también estamos enfrentando a prevenir que se conserve la vida de todos los ciudadanos. En una conversación previa que tuvimos me decía que analizando comparativamente la tragedia de Armero que marcó al Tolima y al país y esta pandemia, ¿qué similitudes, qué diferencias pueden tener estas dos emergencias, una natural y esta biológica? Pues es duro comparar porque los recuerdos y la historia no se debe olvidar. Armero tuvo su tragedia considerable con un número de muertos muy alto, más de 22.000 personas, pero fue un solo momento. Vino la avalancha, arrasó la ciudad, se llevó muchas personas, otras quedaron heridas, muchos damnificados, pero fue un solo momento. En este caso conocíamos que era el Nevado del Ruiz, la ruta por donde iba a bajar esa avalancha, pero el coronavirus es diferente, es un enemigo oculto, su comportamiento a veces es incierto, no sabemos si tú lo tienes o yo lo tengo, porque hay muchas personas asintomáticas portadoras del virus y cuando coge ventaja de esta enfermedad pues puede tener complicaciones muy serias con alteraciones gravísimas del estado de salud de las personas, llevarlas a cuidado intensivo y posiblemente a la muerte. Es un enemigo oculto, no lo vemos, el Nevado del Ruiz sigue ahí. Usted me decía que ha hablado con colegas italianos y que la incertidumbre de este virus es absoluto. Sí, hemos visto las experiencias de ellos, no solamente en Italia, colegas de España y Estados Unidos que
Esto no respeta ni edad, ni sexo, ni religión, ni condición social, si es rico o pobre. Esta enfermedad no tiene ningún tipo de recelo con nadie, ataca mucho, y lo que hemos visto es que sobre todo en nuestro continente ha sido más agresivo con las personas jóvenes que incluso con las personas de edad o adultos mayores, y eso pues nos ha llevado a mirar que las características posiblemente genotípicas, es decir, lo que nosotros somos como raza, o el virus ha tenido algún tipo de cambio en sus nucleótidos, algunas cositas por ahí del punto de vista molecular, que hacen que sea un poquito más agresivo con los jóvenes que con los adultos. Me contaba que en Italia, por ejemplo, pasan de tener un caso de un joven, de una persona joven que en 24 horas puede morir, pero también adultos mayores que pueden recuperarse. ¿Eso muestra lo indescifrable que es este virus? Sí, hay mucha variabilidad. Hemos tenido, incluso aquí mismo en la ciudad, pacientes con infiltrados en los pulmones. ¿Qué es eso? Parches que son básicamente la neumonía que ocasiona el virus, con pocas manifestaciones desde el punto de vista clínico, pero también hemos visto neumonías muy pequeñas con mucha sintomatología, mucha fiebre, mucha dificultad respiratoria. Entonces, esto es una condición que nos ha enseñado, nos viene enseñando, estamos igualmente aprendiendo de las experiencias de todo el mundo, pero hemos llegado a algunos consensos, y es lo que estamos trabajando en todas las sociedades científicas, tanto del mundo como también en nuestro país y en el Tolima. Fue dada de alta este fin de semana una joven y en las redes sociales se generó mucha expectativa. Su llamado frente a ese caso de una joven que sale del hospital es ¿qué analizar después de esta salida? Bueno, feliz, pero es una persona que ha superado esta enfermedad. Estuvo en la unidad de cuidado intensivo más de una semana, con un manejo muy estricto, con medidas lógicamente de contención y aislamiento estricto, no solamente con ella, sino todo el personal de salud que estuvo en contacto con ellos. Pero es una de muchas que vamos a tener posiblemente en las siguientes semanas infectados y enfermos. Entonces nos alegra mucho por ella, por su familia, pero esto apenas empieza, Luis Eduardo, y esperamos que el impacto sea lo menor grave posible, y eso es lo que queremos, que la ciudadanía se sensibilice y tenga la conciencia de que apenas estamos empezando en la atención de la enfermedad real, porque el pico, lo que se espera posiblemente es sobre la segunda semana de mayo, lo que los epidemiólogos, salubristas y matemáticos pues nos han podido dar como una luz sobre este comportamiento de la pandemia. ¿Ese pico tiene alguna cifra de posibles casos que se pudieran dar en Ibagué? Pues Luis Eduardo, siempre las estadísticas son de que cerca del 80% de las personas donde están básicamente con un relacionamiento social y que no tomemos las medidas van a estar infectados. De ese 80%, el 20% van a necesitar atención hospitalaria, y de esos que van al hospital, uno de cada 4 va a ir a la unidad de cuidado intensivo. Y la verdad es que por más preparados que estemos, con todas las condiciones que el gobierno departamental y municipal han intentado llevar, si no nos comportamos no vamos a tener la capacidad instalada hospitalaria para atender a todo ese número posible de infectados en nuestro departamento. Se publicó este fin de semana también un artículo sobre el número de personas que pueden morir y sobre el número de personas no, sobre las muertes que se van a generar y la infraestructura que tenemos en las funerarias, en los hornos crematorios. ¿Para usted ese tema vale la pena ponerlo sobre la mesa en este momento? Hace parte de todo el manejo de la salud pública, porque también el manejo de cadáveres es importante hacerlo bien, para disminuir básicamente también la diseminación de la enfermedad. Y lo ideal sigue siendo pues hacer todo el proceso formal de la verificación de que haya sido por COVID-19, y si es así, pues lógicamente tener la posibilidad de tener una cremación de este cuerpo. Me preocupa sí la capacidad, pero bueno, esperemos que esto sea algún tipo de solución del punto de vista estatal, para que la dispensación de los cuerpos finalmente sea la más adecuada posible.
Las imágenes de Ecuador son muy preocupantes, causan demasiado impacto. Sí, hay muchos videos inéditos, Luis Eduardo, que muchos colegas nos han enviado a nuestros teléfonos y son videos que realmente lo entran a uno en la conciencia de que esto no es nada fácil, está en una situación muy compleja. No es entrar en terrorismo ni en alarmar a la gente desde el punto de vista por medios de comunicación, sino que es real. O sea, esto no, los que lo están viviendo son los que lo sienten verdaderamente. Aquí no hemos empezado y lógicamente estamos tratando de tener la mejor capacidad posible, con un esfuerzo importante del gobierno departamental, no me canso de decirlo así, de dejar la mayor capacidad instalada para que tengamos herramientas por lo menos para empezar a atender este tipo de situación que se nos viene encima. Me han preguntado también a través de las redes sociales ¿por qué se pueden dar tantos casos asintomáticos? ¿Qué explicación ha podido leer o compartir a través de colegas en el mundo? Esa pregunta es una pregunta importante que estamos tratando de dilucidar, pero lo que se sabe es que dependemos básicamente de la genética formal y de los espacios en el pulmón, que son los receptores formales que se presentan o que llega ese virus a acomodarse para presentar las manifestaciones de la enfermedad. Y muchos de esas personas tienen un número reducido de esos cajones o receptores que llega y se pega el virus, y por eso posiblemente es que no se presente. Lo segundo, la población infantil es lo que más nos ha ayudado a posiblemente entender ese comportamiento, es que ellos vienen desarrollando ese tipo de cajones dentro de las vías respiratorias a lo largo de su crecimiento en la infancia y que se logra después de los 13 años en promedio. Por eso la población infantil, entre comillas, disminuye la probabilidad de que presente la enfermedad, pero se han presentado casos en población infantil, incluso pues, bebés que ustedes lo reportaron o lo conocen, de 17 días falleció. ¿Por qué ese virus llega a los pulmones? Usted que es neumólogo, ¿nos podría hacer una explicación? Porque es la puerta de entrada más fácil de la capacidad formal de entrar dentro de la vía aérea y encontrar esos cajoncitos y pegarse. Y esa es la afinidad que tiene este tipo de virus, diferente al ébola, que es mucho más agresivo, pero también es muy fácil en las secreciones o en los contenidos de los líquidos corporales que se puede uno infectar más fácilmente. Este no es tan agresivo desde el punto de vista como el ébola, pero es mucho más contagioso que el H1N1 que circuló hace unos años atrás, como una pandemia que lo recordamos unos años atrás, que afectó a todo el mundo y a nuestro país. Un mensaje final para los lectores, las personas que nos ven a través del olfato. ¿Qué mensaje? Porque a usted todo el mundo le cree y por eso nos hemos desplazado hasta aquí para que usted pueda enviar ese mensaje a los ibaguereños y a los tolimenses. Primero, que tengamos la disciplina y el buen comportamiento. Mantengamos el distanciamiento social, por lo menos 1 metro o 2 metros, que es lo ideal. Segundo, sigámonos lavándonos las manos en forma periódica, con todas las recomendaciones con agua y jabón, no necesitamos más, pero si tienen alcohol glicerinado al 70% usémoslo para limpiarnos permanentemente las manos. Tercero, acatemos las medidas del aislamiento social obligatorio, quedémonos en nuestras casas. El mejor aplauso que le pueden dar a todos los trabajadores de la salud del mundo es quedarnos tranquilos en nuestras casas. Salgamos única y exclusivamente a diligencias que sean muy urgentes, que seamos cumplidores de la normatividad y de las recomendaciones de las autoridades. Eso nos hace que tengamos un número menor de infectados y posiblemente un número menor de muertos. No queremos que seas tú ni yo, por eso tenemos que cuidarnos mutuamente. Muchas gracias, es el doctor Harold Trujillo, médico internista, neumólogo, una de las personas que más sabe y ha atendido esta emergencia en el departamento del Tolima. Nos esperamos en una próxima entrega aquí en elolfato.com.